Shalom, Haverim, muy buenas noches, bienvenidos a nuestra clase de introducción al judaísmo y ya salimos de la espinosa tierra de la teología. Si tienen cualquier otra pregunta, por favor, mandármela por Facebook, por correo, prefiero por WhatsApp, porque así simplemente se las puedo responder con una grabación. Escribir a veces no me queda tiempo. Hoy tenemos una clase extraordinaria, en el sentido de que no va a seguir el orden del currículum. Lo que sigue en nuestro currículum es Tefilá, pero como tenemos Rosh Hashanah la próxima semana y luego Kippur, entonces vamos a tener una clase extraordinaria sobre Rosh Hashanah. Hoy, la próxima semana, el próximo domingo, no hay clase porque es la víspera de Rosh Hashanah, y el 20 de septiembre volvemos a tener clase y vamos a tener una clase extraordinaria sobre Yom Kippur. Después tenemos 2 semanas de hiato por la fiesta de Sukkot, y ya a partir del 11 de octubre comenzamos otra vez con nuestro currículum regular con el tema de la tefilá. ¿Okay? En el currículum que yo les describí, el tema de la teología, de hablar de Dios, va conectado con las leyes de hablar con Dios. Entonces vamos a trabajar todo ese tema. Hoy quiero concentrarme en 4 temas básicos de Rosh Hashanah que vamos a tratar en orden. Primero, el significado de Rosh Hashanah desde una perspectiva histórica, pasando por la Biblia. Significado de Rosh Hashanah. Segundo, la liturgia de Rosh Hashanah. Tercero, vamos a hablar rápidamente de la salahot del shofar. Ahora, ustedes tenían de tarea estudiar los 10 primeros videos de Hilchot Shofar que aparecen en nuestra lista de reproducción en el canal de YouTube de Kol Tuv Sefarad sobre Hilchot Shofar. Entonces no vamos a entrar en detalle, ahí deben haber hecho esa tarea. Y por último, un tema que le causa mucha angustia a la gente y no entiendo por qué: el tema de la seudá o el seder de Rosh Hashanah. Entonces tenemos alrededor de hora y 15 minutos para tratar estos temas. ¿Okay? Entonces, primer tema, significado de Rosh Hashanah. Y para esto tenemos que ir. Processing failed. Increíble. Ok. Discúlpeme un segundito que si quiero subir este material. Entonces, upload content. ¿Qué significa Rosh Hashanah? Shofar. Continuar. Okay. ¿Qué significa Rosh Hashanah? Y entonces, para comenzar, Rosh Hashanah significa, Humberto, el plan de estudio fue lo primero que discutimos en la primera clase. Y se los mandé a todos por correo. Significa año nuevo. Pero esta no es la descripción que aparece en la Torá. En la Torá, en el capítulo 23 de Levítico, donde se describen las fiestas bíblicas, dice: Vaidaber Adonai el Moshe lemor, dijo Hashem a Moisés diciendo: Daber el Bene Israel lemor, habla a los hijos de Israel diciendo: Bahodesh HaShevi'i, en el 7º mes, Be'ehad laHodesh, en el primer día del mes, y el Ahem Shabbaton Zikaron Teruah. Entonces aquí tenemos tres elementos. Será un Shabbaton, será un día de descanso, será un día de Zikaron, de remembranza, y será un día de Teruah,
será un día de sonar las trompetas, será un día de hacer escándalo, de hacer bulla. Mikra Kodesh, una santa asamblea, una reunión sagrada. Kol melechet avodah lo ta'asu, no hará ningún tipo de trabajo, no habrá ningún tipo de melajá. Vehikravtem ishe la Adonai. Esto pues lo saqué de una Biblia del internet. Ofreceréis manjares abrazados a Hashem. Eso suena bastante raro. Y Kravtem ishe ofrecerán ofrendas, ofrecerán sacrificios. Ok, esto es todo lo que la Biblia nos dice sobre Rosh Hashanah. En la imaginación rabínica, y ya eso está en la primera Mishnah de Mishnah Rosh Hashanah, que es la que estamos estudiando este año antes de Selijot. Espero que todos ustedes estén participando de estas clases. Alguien por favor escríbale a Liliana, no sé qué es lo que pasa. No sé por qué no puede entrar. Alguien de Barranquilla, por favor, hágame el favor. Esto es todo lo que nos dice. Ahora, en la Mishnah, en la primera Mishnah de Rosh Hashanah, se nos dice que este es la cabeza de año, es un año nuevo. Lo cual es sorprendente, ya que la Biblia nos dice que este es el séptimo mes, no el primer mes. Y, Javerim, históricamente, ¿qué es lo que pasa? En Eretz Israel, bíblicamente, el calendario comenzaba en la primavera. El primer mes es el mes de Nisan, es el mes de la primavera. Cuando los judíos pasan una buena temporada en Babilonia, del mismo modo que para nosotros, querámoslo o no, el año comienza ¿cuándo? ¿Cuándo comienza para la mayoría de nosotros el año? En enero. Entonces, en Babilonia el año no comenzaba en la primavera, sino que comenzaba con la cosecha de las frutas en el otoño. Y el judaísmo rabínico recibe gran parte de su ímpetus formativo en la diáspora babilonia. Y la gente se acostumbra a celebrar el nuevo año en el otoño. Y entonces tenemos esta fiesta bíblica de Yom Teruah, de Yom Zikaron, que se vuelve entonces Rosh Hashanah, el comienzo del año para todo tipo de cuestiones del año sabático, del calendario, etcétera, etcétera, etcétera. Y también se nos dice en la segunda Mishnah del primer capítulo de Mishnah Rosh Hashanah que este es el día del juicio. Es Yom Hadin. Es el día en que Dios se sienta a juzgar a todas las criaturas del mundo y a decidir quién va a vivir, quién no va a vivir. Ok, este es el lenguaje rabínico sobre Rosh Hashanah. Y desafortunadamente, en mi opinión, este lenguaje ha creado, una imagen sombría de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es un día de miedo, ¿cierto? Dios nos está juzgando. ¡Ah! Y para contrarrestar esto, quiero leerles el único testimonio bíblico que tenemos de la celebración de Rosh Hashanah. Ok, aquí tenemos la ley. En Levítico aparece, esto es lo que van a hacer en la ley, pero en ningún lado de la Torá se nos dice, y entonces los hijos de Israel celebraron Rosh Hashanah. Es en el libro de Nehemías, el libro de Nehemías, que narra el retorno después de venir de la diáspora babilonia, el retorno a Eretz Israel en el año más o menos, el año 500 antes de la era común.
y este es la primera crónica de un Rosh Hashanah que tenemos. Y en mi opinión es un texto que nosotros debemos revisar y revisitar porque en mi opinión esconde un ideal para Rosh Hashanah, para nosotros. Esta idea la tomo de Javerim. Estoy viendo quién es Hervin Luna. Esta idea, Javerim, estas clases son privadas. Lo siento muchísimo. Estas clases quedan grabadas, pero solo la gente que está inscrita puede participar con las preguntas. Discúlpame. Ok, entonces tenemos el libro de Nehemías. Esta es una idea del rabino Brad Artson. Es muy importante citar de dónde saca uno las cosas. Capítulo 7, versículo 72 de Nehemías. Los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los donados y todos los demás israelitas se establecieron en sus ciudades, llegado el mes séptimo. Entonces este es el mes de Tishrei. 1. Todo el pueblo se congregó como un solo hombre, que Ish Echad, en la plaza que está delante de la puerta del agua. Esto es en Jerusalén. Dijeron al escriba Ezra que trajera el libro de la Torá de Moisés, que Hashem había prescrito a Israel. Trajo el sacerdote Ezra la Torá ante la asamblea, integrada por hombres, mujeres, Meish ve'ad Isha, y todos los que tenían uso de razón. Vejol hamevinim. Para que luego no nos digan, no nos vengan con el cuento de que la religión judía es solo para hombres. Hombres, mujeres, todos, los niños. Seguramente podemos asumir que todos, aquí también tenemos no judíos, todos aquellos que pueden entender. Kol hamevinim. Era el día 1 del mes séptimo, era Rosh Hashanah. Leyó una parte en la plaza que está delante de la puerta del agua, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de los hombres, las mujeres. Si no nos quedó claro la primera vez, se lo dice otra vez, en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tienen uso de razón. Y los oídos del pueblo estaban atentos al libro de la Torá. Okay, tenemos una imagen hermosísima del pueblo reconstruyéndose con base en el libro de la Torá. Este es un judaísmo ya prácticamente rabínico. Si ustedes revisan la Torá y los primeros profetas, no hay lectura de la Torá. En ningún lado dice, el rey David leyó de la Torá de Moisés. Tenemos aquí, es en el libro de Nehemías donde la Torá, la lectura pública de la Torá comienza verdaderamente a tomar al menos, o sea, bíblicamente proyectamos muchas de estas mitzvot a la época bíblica, pero la Biblia no menciona ninguna lectura de la Torá prebíblica. Tenemos la mitzvah de Hakel, ¿cierto? De que cada 7 años debemos reunir a la gente y leerles la Torá, pero esta mitzvah no es descrita históricamente. Es la primera descripción que tenemos de esto.
El escriba Ezra estaba de pie sobre un estrado de madera levantado para esta ocasión. Y luego dice, lo acompañaban un montón de levitas. He cortado esa parte pues para agilizar las cosas. Ezra abrió el libro a los ojos de todo el pueblo, pues estaba más alto que todo el pueblo, y al abrirlo el pueblo entero se puso en pie. Ezra bendijo a Hashem, el Dios grande, y todo el pueblo, alzando las manos, respondió, amén, ve amén, e inclinándose se postraron ante Hashem, rostro en tierra. Imagen tremendamente conmovedora. Ezra, la gente vuelve a la tierra, Ezra está leyendo la Torá, y la gente dice, amén, amén. Es decir, ¿qué significa la palabra amén? Es yo estoy de acuerdo, yo certifico, yo doy fe de que esto es cierto. Y la gente inclina sus manos hacia el cielo, que es la posición original de la tefilá judía, y se echan al piso, como hacen nuestros compañeros de viaje musulmanes hoy en día, que era originalmente la postura bíblica de oración. Y luego, de nuevo, una lista larga de Leviim, Josué, Pelaías, etcétera, 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 que eran levitas. Miren esta maravilla. Explicaban la Torá al pueblo que seguía en pie. Entonces, no solo tenemos el acto preformativo de leer la Torá frente a todo el pueblo, sino que tenemos también ya un acto de interpretación. Tenemos morim dentro del pueblo. Ezra está montado por allá en una tarima leyendo la Torá, pero tenemos gente en el mismo nivel de la gente explicándole la Torá. Porque el punto de enseñar la Torá desde una tarabita no tiene sentido si la gente no lo entiende. Y Ezra leyó en el libro de la Torá de Dios, aclarando e interpretando el sentido, para que comprendieran la lectura. Estas bobadas que si tú lees el libro del Zohar así no entiendas nada, eso tiene gran mérito. El mérito de la Torá es entenderla. El mérito de la Torá es entenderla. Y para esto yo necesito no solo el dador de la ley, ¿cierto? Ezra por allá montado en su tarima, sino que necesito también gente a mi nivel que me lo pueda explicar a mi nivel, en mi lenguaje. Y si hay una división lingüística de que la Torá está en hebreo y yo solo hablo español, entonces primer esfuerzo, tratemos de aprender hebreo, pero segundo, entonces busquemos una buena traducción. Busquemos buenos morim, buenos rabinos, que en español nos expliquen lo que significa la Torá. Versículo 9. Entonces Nehemías el gobernador y Ezra el sacerdote escriba y los levitas que explicaban al pueblo dijeron a todo el pueblo: este día está consagrado a Hashem vuestro Dios. No estéis tristes ni lloréis. Ojo, que pensar de que este es el día del juicio puede transformar esta fiesta en una fiesta lacrimógena. Pero no, lo que dice, este día está consagrado, Kodesh hu l'Adonai Eloheihem. Está consagrado a Hashem vuestro Dios. No estéis tristes ni lloréis. Pues todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la Torá. ¿Por qué estaban llorando al oír las palabras de la Torá? ¿Por qué estaban llorando? No era porque estuvieran conmovidos. Javerim, nosotros tenemos una fantasía que nos han vendido versiones ahistóricas del judaísmo, que dicen que siempre todo ha sido igual, que no hay cambios y que no hay
y que todos nuestros ancestros eran sadiquín, y eran santos y observaban la Torá. Y Javerim, la gente que volvía de Babilonia nunca había oído la Torá. Y esto parece ser un patrón constante a través de la Biblia. Javerim, antes de entrar a la tierra de Israel, ¿qué le pide Josué a la gente de Israel? ¿Qué le pide Josué? Bueno, sí, levantar piedras, pero la circuncisión. Nadie tenía Brit Milá. ¿Cómo así que nadie tenía Brit Milá? Nadie tenía Brit Milá. El pueblo bíblico de Israel era analfabeto y posiblemente tenían muy poca idea de muchas mitzvot. Al final del segundo libro de los Reyes, creo que es el capítulo 21, corrígeme Yudel, capítulo 21 del segundo libro de Reyes, es el capítulo más deprimente de la Biblia. Tenemos el rey Yoshiahu, que es uno de los pocos reyes buenos que hay en la Biblia. Es el rey que verdaderamente trata de concentrar el culto en el templo de Jerusalén, destruye los santuarios locales. ¿Y qué se da cuenta el rey Yoshiahu? ¿Qué fiesta no se había celebrado en siglos en el pueblo de Israel? ¡Pesaj! O sea, que la gente no celebrara Shavuot, que no celebraban Lag BaOmer, pero Pesaj, la gente no celebraba Pesaj. Y si ustedes siguen leyendo el libro de Nehemías, la gente no tenía ni idea de cómo celebrar Sukkot. La gente está llorando porque Ezra les acaba de leer todas las cosas que ellos no tenían ni idea que les tocaba hacer. No es nostalgia, no es emoción, no son lágrimas de alegría. Miren todo lo que ustedes no sabían que tenían que hacer. Y eso de cierto modo es como el espíritu con el que mucha gente entra a Rosh Hashanah. Yo pecador, yo soy nada, soy una lombriz, tantas mitzvot que no he hecho, ¿cierto? Venimos llorando, ¿por qué? Porque súbitamente nos damos cuenta, y bueno, ellos y bíblicamente tenían una mejor excusa. Que nosotros, que tenemos Tanajim y todo bastante fácil, bastante disponible. Ellos vivían en una edad pues donde la mayoría de la gente no podía leer. ¿Y cuál es la respuesta de la gente? Este día está consagrado a Hashem vuestro Dios. No estés tristes, ni lloréis. Hatanu lefaneja Hashem ganeinu. ¿Qué significa eso? Son las de las Selijot Sefaradís. Hemos pecado contra ti, pero miren con qué gusto lo decimos. ¿Por qué? Porque en el fondo sabemos, es una de las líneas favoritas. Yo creo que esto, si ustedes no tienen un arca con un versículo encima, les recomiendo este versículo de Nehemías. Díjoles también: id y comed manjares grasos, mamtakim, dulces, vayan y coman bien. Shte mamtakim, bebed bebidas dulces. Hagan una fiesta y mandad su ración a quien no tiene nada preparado. Háganse de acá. ¿Por qué? Porque este día está consagrado a nuestro Señor. No estés tristes. La alegría de Hashem es vuestra fortaleza. Ki hedvat Adonai hi meuschem.
Hedvat Adonai, ki Hedvat Adonai hi meuschem. No importa, Javerim, que no sepamos las reglas. No importa que no tengamos que no hayamos hecho lo mejor que podemos hacer este año. Este es un día de transformación y de alegría. Y es una de transformación y alegría. ¿Por qué? Porque Hedvat Adonai, la alegría de estar cerca de Dios, de estar en comunidad, de volcar nuestros corazones en tefilá, esa es nuestra fortaleza. Y a partir de esa fortaleza, nosotros podemos construir todo lo demás. Todo lo que no estudiamos el año pasado, todo lo que no observamos el año pasado. Comencemos desde una actitud de alegría. Hedvat Adonai. Y Hedva no es simplemente simja, Hedva es prácticamente erótico. Es una alegría amorosa, es como romántico. También los levitas tranquilizaban al pueblo diciéndole: callad, este día es santo, no estéis tristes. 3 veces dice: no estéis tristes. Y el pueblo entero se fue a comer y a beber y a repartir raciones y a hacer gran festejo, porque habían comprendido las palabras que les habían enseñado. Una de las pocas experiencias pedagógicas en la Biblia que es exitosa. Por uno de los pocos momentos donde alguien habla y la gente presta atención. Entonces, ese es mi mensaje personal para ustedes. Hedvat Adonai hi meuschem. Hacer esto, comprometerse con una vida judía simplemente porque estas son las tradiciones de Israel, es idolatrar el pasado. Más para ustedes que ninguno de ustedes nació judío. Es decir, es idolatrar las tradiciones de otro pueblo. Pero el punto de la teshuvah, el fulcro a partir del cual nosotros vamos a poder hacer esta transformación interna, es Hedvat Adonai hi meuschem. Primera parte de nuestra clase, preguntas. Preguntas. Ok. Segunda parte. La liturgia de Rosh Hashanah. Y la liturgia de Rosh Hashanah da un poco de miedo. Porque cuando nosotros nos aproximamos a la liturgia de Rosh Hashanah, lo que vemos es un ladrillo, que es el Mahzor. Mahzor, y lo escribo porque hay gente que lo está pronunciando mal, Mahzor, con Het, Mahzor. El Mahzor viene de Joser, es algo, es un sidur que yo utilizo cíclicamente, es el sidur que yo utilizo, no, eso es Zahor, Teresa. Nada que ver. Mahzor viene de Hazara, de retornar. Este es un sidur ocasional, es algo a lo que nosotros retornamos cada año. Y si ustedes ven el Mahzor de Rosh Hashanah, el Mahzor de Yom Kippur, son cipote ladrillo, tremendos ladrillos,
y uno se muere del susto. Primera anotación sobre la liturgia de Rosh Hashanah. La liturgia de Rosh Hashanah está llena de relleno. Ahora, el relleno no es necesariamente malo. Hay relleno fantástico. El problema es que para comunidades que comienzan, el relleno, ustedes no están listos para el relleno todavía. No están listos para el relleno. Y el relleno acaba distrayendo. Y el relleno son piyutim, poemas litúrgicos. Muchos de ellos escritos en la época talmúdica, post-talmúdica, en el medioevo, en la tradición sefaradí. Hay Yehuda Halevi, Ibn Ezra, escribieron cientos de poemas para Yom Kippur, para Rosh Hashanah, y muchos de ellos se han colado al Mahzor y son parte de la liturgia, ¿cierto? Ajot Ktaná, todo un montón de cosas. El problema es que para personas que comienzan, esto acaba distrayendo. Porque entonces Rosh Hashanah se vuelve una carrera para ver cuántos piyutim puedo murmurar y no me voy a poder concentrar con Kavaná en lo obligatorio de la tefilá. ¿Ok? Entonces, estructuralmente, Rosh Hashanah es igual que Shabbat. ¿Ok? A nivel de cosas obligatorias. Entonces hay 4 servicios. En Rosh Hashanah. Arvit, en la noche de Rosh Hashanah. Este Arvit está compuesto por Shema más Amidah. Shema y sus bendiciones y la Amidah. En la mañana tenemos Shaharit. Shaharit está compuesto de Birkot HaShahar, las bendiciones previas de la mañana, luego Pesukei de Simra, salmos de alabanza, que son los mismos de Shabbat. Hay gente que le gusta añadir, este es el salmo especial de Rosh Hashanah, pero en general son los mismos de Shabbat. Luego viene Shema y sus bendiciones. Y luego viene la Amidah. Luego, como en cualquier Shabbat, tenemos la lectura de la Torah. La lectura de la Torah. El primer día se lee la historia de Ishmael y Agar. El segundo día se lee la historia de la Akedah, de el atamiento de Isaac, que son contiguos en el libro del Génesis, capítulo 21 y capítulo 22 del libro del Génesis, con sus respectivas haftarot. Luego con Musaf y finalmente Minja. Tanto Musaf y Minja contienen la Amidah. Y intercalados, y al terminar acá vamos a poner el shofar, a pesar de que yo puedo cumplir la mitzvah del shofar todo el día de Rosh Hashanah, no en la noche, pero en el día, en las horas del sol de Rosh Hashanah, en cualquier momento es válido para cumplir la mitzvah de escuchar el shofar. Por lo general el shofar se escucha después de la haftarah. Ok, esta es la estructura básica de los servicios para los 2 días de Rosh Hashanah.
Si ustedes ven el Maxor, entonces van a ver que aquí metemos poemas, y aquí metemos poemas, y metemos poemas, y piyutim, y piyutim, y piyutim, y piyutim. Para una comunidad culta, para una comunidad que conoce estos piyutim, que ama estos piyutim, que sabe cantarlos, bacana tu moto, chévere. Añadan cuantos piyutim quieran. Para una comunidad que apenas está empezando, Javerim, concéntrense en lo básico, que es esto. ¿Cuántos lectores en Shaharit? Como en todos los Yom Tov, se tienen 5 aliyot, a menos de que caiga en Shabbat, lo cual no sucede este año. Si cae en Shabbat, entonces se tienen 7 aliyot, como en todo Shabbat. Y cuando Rosh Hashanah cae en Shabbat, no se toca el shofar. Preguntas sobre esto. O sea, para alguien que ya lleva un par de años rezando frecuentemente en Shabbat, esta estructura debe ser bastante conocida. No hay Halel en Rosh Hashanah. No hay Halel en Yom Kippur. Halel es solamente para las fiestas de peregrinaje y Hanukkah. Y hay una tradición de recitarlo en Rosh Hodesh, pero no es obligatorio recitarlo en Rosh Hodesh. No hay Halel en Rosh Hashanah. Preguntas sobre esto. Okay. Ahora, la gran diferencia entre Shabbat y Rosh Hashanah, aparte del shofar y los piyutim, que como ya les dije son opcionales, es en la estructura de la Amidah. Este es posiblemente uno de los cuadros de información de los cuales me siento más orgulloso, porque verdaderamente aquí está la estructura de todas las Amidot. Entonces, la Amidah Javerim es un sándwich. ¿Cómo así que si se toca el shofar o no? No entiendo. Rosh Hashanah es la fiesta del shofar. Tradicionalmente el shofar se toca después de la lectura de la Torah. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Y esto es algo que yo hacía cuando estaba en el Bronx. Yo terminaba los servicios y yo sabía que había viejitos que no podían salir de la casa, que no habían venido al servicio de la mañana. Y yo iba, los visitaba y tocaba el shofar para ellos. Ahora, todo el día es válido ya para tocar el shofar, pero concentrémonos en esto cuando lleguemos a las alajot de shofar, ¿ok? Pues, tradicionalmente en el servicio de Rosh Hashanah se toca el shofar después de la lectura de la Torah, y en la mayoría de los Nushaot también durante Musaf y después de Musaf. Estas son todas las Amidot. La Amidah en el judaísmo es un sándwich. El pan de arriba y el pan de abajo siempre es el mismo. Las 3 primeras bendiciones son bendiciones de Shevach, de alabanza. Baruch atah Hashem, lo que no me la Magen Abraham, Mechayeh Hametim, Ha'el Hakadosh, que en las altas fiestas lo pronunciamos es Hamelech Hakadosh, el Rey Santo, no el Dios Santo, sino el Rey Santo. Esto nunca cambia. Sea día de la semana, sea Shabbat, sea Moed, sea Rosh Hashanah, sea Kippur, sea Yom Ha'atzmaut, las 3 primeras bendiciones siempre van a ser iguales. Ahora, en Rosh Hashanah, de acuerdo a algunas tradiciones, se añaden algunos piyutim, pero esos piyutim no son obligatorios.
La parte de abajo, las últimas 3 bendiciones, Hoda'a, bendiciones de agradecimiento. Hamahazir et Shechinato leTzion, Hatov Shimcha Ulchana El Leodot, Hamevarech et Amo Bashalom, Hamevarech et Amo Israel Bashalom. Esas 3 berajot siempre son iguales. Siempre son iguales. De nuevo, en las altas fiestas hay gente que añade pequeños párrafos, añade pequeños piyutim. Chévere, pero estructuralmente, pan. 3 veces al día. ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que hace cada sándwich diferente? El contenido, lo que está en la mitad. Entonces, en un día de semana tenemos bakashot. Tenemos 13 bendiciones de petición. Ya las estudiaremos en detalle cuando lleguemos al estudio de la tefilá. En Shabbat, todo esto se reemplaza por una bendición que termina Baruch Ata Hashem Mekadesh Ha Shabbat. ¿Ok? Y lo mismo en los 4 servicios de Shabbat, en Arvit, en Shaharit, en Musaf, en Mincha. En las fiestas, en Pesach, en Shavuot, en Sukkot, tenemos solo una verajá intermedia, de nuevo un poco larga, que termina Baruch Ata Hashem, Mekadesh Israel vehazemanim. Bendito eres tú, Hashem, que bendice a Israel y a los tiempos. En Musaf de Rosh Chodesh, Baruch Ata Hashem, Mekadesh Israel veroshei Chodashim. Bendito eres tú, Hashem, que bendice a Israel y a los Roshei Chodashim. Y en Rosh Hashanah es una bendición larga para Arvit, Shaharit y Mincha. Termina Baruch Ata Hashem, Melech al Kol Haaretz, Mekadesh Israel, Veyom HaZikaron. Bendito eres tú, Hashem, Rey sobre toda la tierra, quien santifica a Israel y al día de la memoria. Y luego se continúa con el resto del sándwich. Preguntas. Preguntas. No es solo, la diferencia con el Shabbat es el contenido de esta verajá intermedia. Y algunos cambios, algunos pequeños adiciones a las 3 primeras y a las 3 últimas verajot. Entonces, si ustedes tienen un sidur de Shabbat y tienen la amidá de Rosh Hashanah, con eso tienen un maxor funcional. ¿Ok? Porque ustedes entonces pueden hacer Birkot HaShachar, pueden hacer Pesukei de Zimra, pueden hacer el Shema. ¿Qué es lo que van a tener que cambiar? El texto de la amidá. ¿Ok? Maxor propiamente se llama al Sidur de Rosh Hashanah, de Yom Kippur y de las fiestas. Hay Maxor para Pesach, hay Maxor para Sukkot, hay Maxor para Shavuot. Ahora, el Musaf de Rosh Hashanah es la amidá más larga que existe en nuestra liturgia. La amidá más larga de nuestra liturgia y tiene una estructura única. Las primeras 3 verajot son las primeras 3 verajot de siempre y tenemos 3 verajot intermedias que son larguísimas. ¿Por qué?
porque cada una de estas verajot contiene 10 versículos bíblicos que hablan de un tema. ¿Ok? Entonces, Baruch Atah Hashem, HaMelech HaKadosh. Y luego comenzamos con la bendición de Malhuyot. Malhuyot significa versículos de realeza. Versículos que hablan de Dios siendo rey sobre la tierra. Entonces recitamos un montón de cosas. Recitamos los 10 versículos. O sea, ustedes pueden recitar cualquiera 10 versículos, pero tradicionalmente hay 10 que ya están elegidos, o sea, que están en el Maxor. Y recitan 10 versos donde aparecen la idea de Dios como rey. Y luego terminan con Baruch Atah Hashem, Melech al Kol Haaretz, Mekadesh Israel Beyom HaZikaron. La misma verajá que se hace en Arvit, en Shaharit y en Minja. Luego seguimos con la segunda parte, que es Zichronot. Versículos donde Dios habla de que Dios se acordó de nosotros. Zikaron es memoria. Dios se acordó de Noah. Dios se acordó del pueblo de Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Esta verajá acaba, Baruch Atah Hashem, bendito eres tú Hashem, Zoher HaBerit, bendito eres tú Hashem, quien recuerda el pacto. Y la tercera parte intermedia del Musaf de Rosh Hashanah es Shofarot. Son versos que tienen que ver con Shofar, instancias en la Torá, en los profetas, en los salmos, donde se habla de Shofarot, incluyendo todo el Salmo 150 se recita. Y luego termina Baruch Atah Hashem, Shomea Kol Truat Amo Israel Hayom Berachamim. Bendito eres tú Hashem, quien escucha la voz del shofar de tu pueblo Israel hoy con misericordia. Y luego tenemos las 3 verajot finales. Tin, tin, tin. Terminado el sándwich. Esta estructura de tener que aportar 10 versículos bíblicos que hablen de un tema es única a el Musaf de Rosh Hashanah. Pregunta Julia, ¿desde cuándo se originó este orden? Toda la tefilá que nosotros tenemos, el orden de la tefilá comienza en el segundo templo. Anshei Knesset HaGedolah, los hombres de la gran asamblea. En el 4º capítulo de Mishnah Rosh Hashanah, para aquellos que están viniendo todos los días a estudiar Mishnah conmigo, hoy comenzamos el 4º capítulo. Al final del 4º capítulo se habla ya explícitamente de este tema de Malhuyot, de Zichronot, de Shofarot. Es decir, esta es una costumbre que se remonta al menos a la época de la Mishnah, pero posiblemente es mucho más vieja. Aleinu era una parte de la liturgia de Malhuyot, que después de las cruzadas, después de las masacres que hicieron los cruzados en Renania, en Alemania, mucha gente comenzó a recitarlo diariamente al final de la tefila. Pero el contexto original de Aleinu es en el Musaf de Rosh Hashanah. Preguntas. Entonces, Javerín, piérdanle el miedo al Maxor. Hay mucho relleno, este relleno es hermoso, pero si a ustedes no les alcanza el hebreo, si ustedes son nuevos en esto, sáltense el relleno. La estructura de la tefilá es prácticamente la misma de Shabbat. La única diferencia es que la amidá
y en esto hablamos solo de las verajot intermedias, es substancialmente diferente. ¿Ok? Y el Musaf, la amidad de Musaf de Rosh Hashanah, prácticamente es bastante diferente. No hay ningún problema con rezar en español. Dice el Talmud de manera explícita: una persona que que reza en la lengua vernácula cumplió su obligación. Y mi consejo para todos aquellos principiantes, especialmente si ustedes están principiando como comunidad, es que no incluyan mucho relleno. Concéntrense, recen esto con kavaná, con alegría, con amor, en la lengua que ustedes entiendan, cumplan sus obligaciones primero, y ya el próximo año entonces pueden añadir un poema, en 2 años 2, en 3 años 3, en 3 años 4, y así eventualmente podrán tener un mahzor un poco más robusto. Ahora, yo sé que hay un problema, que hay una falta de mahzor. Kol Tuv Sefarat no ha publicado todavía un mahzor. Es un proyecto que ciertamente tiene su necesidad y su momento. Desafortunadamente lo que no hay es tiempo y ni plata. Pero bueno, plata nunca ha habido. Lo que falta ahorita es tiempo. Preguntas sobre la liturgia de Rosh Hashanah. No, Vidú y la Selijot se hacen antes, después de Rosh Hashanah. Momento, estoy pensando si en la noche, sin Arbit de Rosh Hashanah se hacen Selijot. Pero el Vidui es central, es para... el Vidui es central, es en Yom Kippur. Yom Kippur, si Rosh Hashanah es la fiesta del shofar, Yom Kippur es la fiesta del Vidui. El Vidui es la oración central de Yom Kippur, y es en la que tenemos que ponerle toda nuestra intención. Ok. ¿Más preguntas? No, en Rosh Hashanah no se hacen Selijot, pero en Kippur sí. En Kippur se debe hacer el Vidui al menos 6 veces. La mayoría de la gente acaba haciéndolo 10 o más. ¿Ok? Bueno, tercera parte de nuestra clase sobre Rosh Hashanah. La mitzvah especial, la mitzvah única de Rosh Hashanah es oír el shofar. Entonces, ¿cómo se hace esto? Esto se hace en la sinagoga, pero puede hacerse en cualquier lugar. Y Javerim, los invito, si ustedes tienen un Baal Tekiah, una Baalat Tekiah en su comunidad, alguien que sepa tocar bien el shofar,
Busquen a aquellas personas que no pueden asistir, a aquellas personas enfermas, a aquellas personas en un hospital, a los ancianos, a alguien. Es una mitzvah llevar la mitzvah a aquellos que no pueden ir a la mitzvah. Y este orden se repite cada vez que ustedes tocan el shofar para alguien. ¿Ok? Entonces, nos ponemos de pie. Existe una tradición de tocar el shofar de pie. Baruch atah Hashem. Ya las alajot de shofar se las pasé pues en los videos de YouTube. Nadie me hizo ninguna pregunta, entonces supongo que todo está prístinamente claro. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu lishmoa kol shofar. Bendito eres tú, Hashem, nuestro Dios Rey del Universo, quien nos santificó con tus mandamientos y nos ordenaste a escuchar la voz del shofar. La mitzvah no es litkoa ba shofar, no es tocar el shofar, es escuchar el shofar. Yo tengo que tener kavaná. La persona que está tocando el shofar tiene que tener kavaná, tiene que tener intención. Luego, dado que es una mitzvah que estamos haciendo por primera vez en mucho tiempo, decimos Shehechianu, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Shehechianu vekiemanu vehigianu lazeman hase. Bendito eres tú, Hashem, nuestro Dios, Rey del Universo, que nos has hecho vivir y nos has sostenido y nos has hecho llegar a este momento. Y luego se hacen 30 toques de shofar. Y esto es para satisfacer un mahloket que hay en el Talmud. Originalmente en el Talmud se dice que uno simplemente debe hacer tekiá, teruá y tekiá 9 veces. 9 veces. Pero tekiá sabemos qué es. Tekiá es un sonido largo. Tekiá, eso es una tekiá. Pero no sabemos qué es una teruá. Hay 2 sonidos que compiten tradicionalmente por ser bíblicamente la teruá. Uno es lo que llamamos shevarim, que es tres sonidos continuos. Eso es shevarim. Y teruá, lo que es llamado propiamente teruá, que es un staccato. Ta, 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 ta. Entonces, se hacen para cumplir la mitzvah. Entonces hacemos tekiá, combinamos los 2 sonidos dudosos y luego tekiá 3 veces, y luego los aislamos. Tekiá, shevarim, tekiá, tekiá, shevarim, tekiá, tekiá, shevarim, tekiá, tekiá, teruá, tekiá, tekiá, teruá, tekiá, tekiá, teruá y tekiá. Y se tiene la costumbre de hacer la última tekiá lo más larga posible, lo cual se llama tekiá gedolá, la gran tekiá, la larga tekiá. ¿Ok? Es costumbre que alguien llama. Okay, si yo estoy haciendo esto en un hospital no es necesario, pero en la sinagoga la costumbre es que alguien dice, llama, primero tekiá, por supuesto no la persona que está tocando, alguien más, shevarim teruá, y si la persona falla, si la persona por ejemplo no hace bien, la persona que está llamando puede pedir que el Baal Tekiá repita. Entonces, por ejemplo, una tekiá mal hecha sería esto. Eso no es una tekiá. Tekiá tiene que sonar. Entonces, la persona que está llamando tiene un sistema. Por ejemplo, puede golpear la mesa o hacerle una señal al Baal Tekiá y repite, ¿no? Tekiá, y la persona hace la tekiá otra vez. ¿Ok? Los rabinos y los Hazán no existen. A ver, o sea, sí, el rabino sabe ley, el Hazán canta bonito, pero en el judaísmo no hay nada que
yo pueda hacer que ustedes no puedan hacer. ¿Ok? En el judaísmo lo único que importa es que la persona sepa. El conocimiento es el tiquete de entrada. Pues en comunidades donde no hay rabino, donde no hay Hasan, hagan lo mejor que puedan. Aquella persona que pueda leer, que pueda, y aquella persona que puedan tocar, pues pónganse de acuerdo para hacer esto. ¿Ok? En un hospital, por supuesto, pues pidan permiso y háganlo con decencia. El shofarito que yo les he hablado, es mi shofar de 10 centímetros de largo, es particularmente bueno para estas circunstancias. ¿Ok? Varias personas pueden tocar el shofar. Por lo general se acostumbra que una persona toque los 30 sonidos. Los 40 sonidos, qué pena, son 40, aquí son 12, 9, 12 más 9, 12 más 18, no, 30, qué pena, 12 más 18 son 30. Que la misma persona haga un set. Ahora, hay una tradición de que durante Musaf, al final de Malhuyot, al final de Zichronot y al final de Shofarot, se vuelve a tocar el shofar sin berajá, porque ya la persona cumplió, ya la gente que está en la sinagoga cumplió la mitzvah. Entonces, y al final del servicio, después de Kadish Titkabal, después de Kadish Shalem, como lo llaman los Ashkenazim, se vuelve a tocar otra vez el shofar, para un total de 100 tekiot. Entonces, 30 tekiot después del servicio de la Torah, 30 tekiot durante el Musaf silencioso, 30 tekiot durante la repetición de la Amidá y 10 tekiot. 10 tekiot al final. Aunque, por ejemplo, la comunidad, los sefaradim occidentales, no tocan el shofar durante el Musaf silencioso. Entonces, hay gente que llega a 100, hay gente que llega a 70, pero una persona que haya oído estos 30 sonidos de shofar ha cumplido su obligación. En el servicio de la sinagoga no se repite la verajá. Ahora, si yo luego voy al hospital a tocar el shofar para los viejitos, ahí sí repito la verajá. Repito la verajá, repito el shejejiano para que ellos puedan decir amén, porque es la primera vez que ellos escuchan el shofar esta vez, y luego vuelvo y hago este set de 30. Que yo sepa, Humberto, son solo 100. 30, 30, 30. Ahora, en las últimas 10 se hace Tekiah Shevarim Trua. Ok, sí, 101. Porque son... O sea, Shevarim Trua se considera como 4, pero pues la verdad es como 3. No, Edwin, todo lo contrario. Si una persona que no está obligada a tocar el shofar toca el shofar, esta persona no puede cumplir la obligación para alguien más. ¿Ok? Entonces, tradicionalmente las mujeres en una sinagoga no igualitaria no tocan el shofar. ¿Por qué? Porque tradicionalmente la halajá dice que ellas están exentas de escuchar el shofar, a pesar de que muchas mujeres van a oír el shofar. En una comunidad mía, y ese es un cambio radical y es algo donde yo no soy tradicional, una mujer que haya adquirido sobre sí la obligación de escuchar el shofar y que se lo tome en serio, y que haya adquirido la obligación de rezar, para mí esta persona está obligada
y puede tocar el shofar para otras personas. ¿Ok? Y el modelo que yo utilizo, Javerim, es un modelo con el cual ustedes deben ser muy familiares, que es el modelo de la conversión. Cuando yo me convierto, paso de 0 obligaciones a todas las obligaciones. ¿Por qué? Por un acto de mi voluntad. Ahora, esto es mi meshugas, esto es mi psak din. Tradicionalmente las mujeres no tocan el shofar. En mis congregaciones las mujeres pueden tocar el shofar. ¿Ok? Ok, la pregunta de Julia. Y quiero responder porque me falta un tema y tenemos 5 minutos. Rápidamente, ¿es obligatorio leer la Torá o no? Si hay minyan, sí es obligatorio. Si no hay minyan, es bueno leerla en español. ¿Ok? En cuanto a la pregunta de Tzvia, uno como principiante en tocar el shofar, ¿lo podemos hacer o cuándo lo podemos hacer? Ustedes en este momento, como están en proceso de conversión, no tienen ninguna obligación de hacer nada. Pero, como algo heurístico, como algo educativo, si ustedes traten de tocar el shofar, o traten de oír el shofar. Una vez ustedes estén convertidos, ustedes tienen la obligación de oír el shofar. Cumplan esa obligación como puedan. Si no tienen una sinagoga donde ir, lo cual no es cierto porque ustedes no estarían en esta clase si no tuvieran una sinagoga donde ir, porque yo no trabajo con gente que no tenga un contexto comunitario. Ok. Por último, un tema que produce más angustia del que debería. El famoso tema de la seudá o el seder de Rosh Hashanah. Gente que me llama al borde de las lágrimas: Rabino, no encontramos granada, podemos usar granadilla. Javerim, el seder de Rosh Hashanah es una tradición talmúdica. Es una tradición, no es una mitzvah. No es como comer matzah en Pesach, no es como oír el shofar en Rosh Hashanah, no es como agitar el lulav en Sukkot. El seder de Rosh Hashanah es una tradición. Es decir, que si yo la puedo cumplir, chévere; si no la puedo cumplir, no pasó nada peligroso. Y en el sentido de que es una tradición, Javerim, hay mucha más flexibilidad. O sea, el Talmud habla de granada y de dátiles y de calabaza y de cierto tipo de frijoles. ¿Por qué? Porque es la comida que tenían en Babilonia. ¿Cómo es el seder de Rosh Hashanah de los Ashkenazim, donde no hay nada de eso? Manzanas con miel. Manzanas con miel. Entonces, en los países de ustedes donde no se consigue ninguna de estas cosas, sustituyan. Y no solo sustituyan la comida, sino sustituyan también la verajá. Javerim, estos son chistes. El seder de Rosh Hashanah son chistes basados en el lenguaje. Entonces, por ejemplo, selek es la remolacha. La remolacha en hebreo se llama selek. Entonces se toma la remolacha y antes de comerla se dice: Yhi ratzon milfaneja, sea tu voluntad, shisalkeinu oivenu, que nuestros enemigos se alejen. ¿Por qué? Porque el verbo para alejarse suena parecido al verbo como a la palabra para remolacha. Entonces, Javerim, y esto no es en chiste, los Javerim mexicanos
y esto ya lo han hecho gente, pongan un ovillo de lana en la mesa y levántenlo y diga: sea tu voluntad, Padre Celestial, que en el próximo año tengamos mucha lana. Y estarían ustedes cumpliendo el espíritu del ceder, en el sentido de que son buenos deseos para el próximo año. Para mis Haverim de Barranquilla, barras de chocolate. Y razón milfaneja, sea tu voluntad, amo del universo, que el próximo año tengamos barras. Barras es plata en costeño. Aquí en Estados Unidos sirven arvejas. ¿Por qué? En mi casa siempre tenemos arvejas. ¿Por qué? Let there be peace. Las arvejas, los guisantes, en inglés se dicen peace. Peace también suena como paz, que haya paz. Para los solteros, aquí en Estados Unidos, dátiles. ¿Para qué? Porque dates, que salgan en muchas citas para que encuentren su beshert. El ceder de Rosh Hashanah no es un grillete. Si no encuentran una cabeza, ¿dónde voy a encontrar la cabeza de una oveja? No tienen que encontrarla. Encuentren lo que puedan, sustituyan e inventen sus propias cosas. Pónganme en contacto, busquen en Facebook Ceder Latino de Rosh Hashanah, es una página que yo administro, donde hemos recogido ideas sobre este tema. ¿Por qué? Porque el judaísmo Haverim es Morashá Kehilat Yaakov, es nuestra herencia. Nosotros debemos usar nuestra herencia. ¿Ok? Cada alimento tiene su significado, pero ustedes pueden ponerle significado a otros alimentos. Pueden inventarse significados, como los mexicanos, queremos lana. La lana, ¿ok? Es un buen deseo para el próximo año. El ritual de caparot es una idiotez, es cruel y no lo recomiendo. No solo no lo recomiendo yo, el mismo Shulchan Aruch lo prohíbe. Que los Hasidim hagan esa brujería con esos pollos es problema de los Hasidim. ¿Ok? No hay, en mi opinión, mi judaísmo no contiene caparot. Es matar un animal en vano, es hacer un pseudo sacrificio por fuera del templo, es crueldad. ¿Quieren hacer caparot? Dónense de acá. Utzdaka, utfilá, utshuva. Tzedaká, tefilá y arrepentimiento, eso es lo que quiere Dios de nosotros. Ok, Haverim, Shana Tova Umetuka, que tengan un excelente año. Nos vemos en la clase de Mishnah. Haverim, ya paré quiero que quede algo muy claro. Haverim, estas clases son privadas. Todas las grabaciones luego quieren recomendárselas a sus amigos, fantástico. Pásenle los links, promuevan estas clases. En mi opinión son buenas clases que presentan un judaísmo aterrizado, pero estar aquí es un privilegio, y es un privilegio que no vamos a compartir.